dientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El pueblo de Israel provocó a Jehová Dios, y entonces el Padre permitió que salieran muchas serpientes de en medio del desierto y mordieran al pueblo de Israel, a algunos del pueblo de Israel. Algunos empezaban a morir, el grupo empezaba a morir. Y entonces el pueblo llegó, los líderes, tal vez los representantes de algunos grupos llegaron y probablemente se acercaron a Moisés y dijeron: ¿sabes qué? Hemos pecado, hemos hablado contra Jehová, hemos hablado una palabra fuerte contra Jehová, hemos blasfemado aún contra Jehová. Y Jehová ha permitido que probablemente venga un grupo de serpientes venenosas, y muerdan a algunos, y algunos fallecen. Y dicen: ¿por qué no vuelves a orar a Jehová? ¿Y por qué no nos representas ante Jehová? Y cuando tú ores, el Señor te va a escuchar. Efectivamente, Moisés oró. Y cuando Moisés oró, el Señor habló y dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés obedeció. Hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, la persona miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¡Qué milagro más grande! Poder estar en medio de una situación difícil, mordido por una serpiente, y tener la oportunidad de poner la mirada en la serpiente ardiente. Cuentan los teólogos que la interpretación más segura de la serpiente ardiente puesta en el asta es la figura de la crucifixión de Cristo. Porque hay un triunfo de Jesús en la cruz. Porque hay un triunfo de Jesús en la cruz. Un par de días atrás celebrábamos la vida, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo Jesús. Pasados unas semanas, creo que el Señor, después de haber resucitado, ascendió a los cielos. Celebramos probablemente aún 40 días de que Jesús, después que resucitó, se mantuvo haciendo todavía milagros, señales, maravillas en medio del pueblo de Israel. Hace 2000 años, probablemente cuando Jesús resucitó, se mantuvo haciendo señales. Después de resucitar, se mantuvo haciendo señales, prodigios, milagros, dando evidencia de que Él había resucitado. Y el poder de Dios se movía aún más fuerte en la vida de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, vence al enemigo. Cuando Jesús muere en la cruz, tiene victoria sobre todos nuestros pecados. Aún cuando Jesús muere en la cruz, tiene victoria sobre nuestras enfermedades. La serpiente que Moisés levantó en el desierto, la serpiente ardiente que Moisés levantó en el desierto, representa la victoria de Cristo Jesús, la victoria sobre el pecado. Y a pesar de que el pueblo de Israel habría pecado en medio del desierto, y a pesar de que el pueblo de Israel habría blasfemado contra Jehová en medio del desierto, el Eterno permite una oportunidad para que la gente sea sana. Esa es la victoria de Jesús en la cruz. Probablemente muchos están de acuerdo en que cuando Moisés hace una serpiente ardiente, obedeciendo a la voz del Eterno, poniendo esa serpiente ardiente en un asta, está representando proféticamente la venida de nuestro Señor Jesús. Miles de años atrás, probablemente Moisés no entendía la profundidad de lo que estaba haciendo. Y dice el Señor a Moisés: cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente vivirá. Hay poder en la cruz. Hay poder en lo que pasó en la cruz del Calvario. Y hay poder en la cruz de Jesús.
Y predicamos la cruz. Y más que la cruz, más allá de la cruz, predicamos la resurrección del Señor Jesús. Y más allá de la resurrección del Señor Jesús, más allá de la resurrección del Señor Jesús, predicamos que hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando leemos ese pasaje, el pasaje de la serpiente, podemos entender que hay un misterio escondido detrás de esa serpiente. Ciertamente la serpiente en el Antiguo Testamento representaba al diablo, pero es que una serpiente en el asta probablemente también puede significar una serpiente clavada en la cruz, una serpiente que ha sido derrotada y vencida por la cruz de Cristo. Tal vez no entendemos a profundidad la traducción o la interpretación de lo que pasó en medio del desierto con el pueblo de Israel. Lo que sí sé es que cuando el Eterno dice, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá, creo que está diciendo cualquiera que pecare al ver la cruz de Cristo, al ver el triunfo de Jesús, al ver el triunfo de Cristo en la cruz, vivirá. Cualquiera que mirare el triunfo en la cruz vivirá. Porque cuando Jesús murió en la cruz, anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó en la cruz. Gran trabajo. Poderoso trabajo. A pocos días de haber celebrado la resurrección de Cristo, entonces entendemos que cuando Cristo muere en la cruz, cualquiera que mire a Jesús en la cruz vivirá. Y cualquiera que mire al Cristo resucitado vivirá. Tengo evidencias profundas de que Jesús resucitó. Tengo evidencias profundas no solo en la Biblia, sino que a nivel personal, de que Jesús resucitó. Se me ha revelado a Jesús no crucificado solamente en la cruz, sino también fue bajado de la cruz, enterrado, sepultado, pero al tercer día resucitó. Tengo evidencias a nivel personal de que Jesús ha resucitado. Porque cuando se te revela que Jesús ha resucitado, entonces hay una fe profunda en el Hijo de Dios. Hay una fe profunda en el Hijo de Dios. Dice la Biblia, cualquiera que mirare, el que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Dice la Biblia que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cualquiera que hubiera pecado entonces, al ver la cruz, al ver a Jesús en la cruz, al ver a Jesús sepultado, y más que eso, al ver a Jesús resucitado, al reconocer a Jesús como Señor y Salvador, entonces vivirá. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Quién ha creído a nuestra predicación? ¿Quién ha creído a nuestra pronunciación de fe? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, dice Isaías. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay una transición en la cruz. Una transición de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, Él baja de la cruz, pero el acta de decretos que nos era contraria queda clavada allí. Probablemente la serpiente ardiente que Moisés levantó en el desierto y puso en el asta, simboliza esa acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria, que Cristo clavó en la cruz.
para avergonzar a los principados y a las potestades. Yo te bendigo en el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque has puesto tu fe en el Hijo de Dios, porque caminas con Jesús y porque yo sé que al caminar con Jesús tendrás buenos resultados. Oro que tengas tremendos resultados. Todo lo que Isaías 53 dice va a venir sobre tu vida para bendición, para levantarte, para restaurarte. La esperanza puesta en Jesús, la confianza puesta en Jesús te da vida en abundancia, te da vida eterna. Cualquiera que mire la serpiente ardiente en la cruz, cualquiera que mire el triunfo de Jesús en la cruz, cualquiera que vea el triunfo de Jesús en la cruz, el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Tienes que ver toda la palabra de condenación atrás. Tienes que dejar toda palabra de condenación atrás y tienes que ver el triunfo de Jesús. Cuando Jesús resucita hace aproximadamente 2000 años, celebramos hace una semana la resurrección de Cristo. Probablemente tenemos que entender que hay un significado profundo, tan profundo que probablemente no logramos entender a cabalidad. Pero yo quiero entender que Cristo vive y sigue obrando. Cristo vive y sigue obrando y ha prometido que su Espíritu está con nosotros y yo lo creo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo ha sido prometido para todos nosotros y yo creo en el nombre de Jesús que somos una generación que estamos a punto de ver cosas tremendas, profecías mesiánicas tremendas, Vamos a ver el surgimiento y el levantamiento de muchos falsos cristos en nuestros días. Vamos a ver el levantamiento de muchos falsos cristos en nuestros días. Vamos a ver a muchos proclamarse como Mesías en nuestros días. Pero hay un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo. Yeshua HaMashiach. Amamos al Señor. Bendecimos el nombre del Señor y creemos que en nuestros días viene un avivamiento espiritual poderoso. Proclamamos, creemos y profetizamos que para nuestros días viene un avivamiento espiritual poderoso. Tan poderoso, pero tan poderoso que el mundo espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque viene un tiempo de respaldo espiritual en lo que decimos, en lo que hacemos, cómo nos movemos. La gracia y el favor de Dios se va a empezar a mover en nuestras vidas de una forma sobrenatural. Creemos que se acerca un avivamiento espiritual poderoso. Creemos que el Espíritu Santo está preparando su última ofensiva, su último ataque, la plataforma para el movimiento, para los últimos movimientos de lo que el Espíritu va a hacer se está moviendo. Amamos al Señor y ¿sabes qué? Yo creo en el nombre de Jesús que gente como tú y yo, gente que le ha creído al Señor, va a empezar a ser usada por Dios, movida por el Espíritu de Dios. Es que el Espíritu Santo se sigue moviendo, continuando el trabajo del Señor Jesús, enseñando, haciendo milagros, trayendo maravillas. Dios se está moviendo a través de su Espíritu Santo, haciendo maravillas y prodigios, haciendo maravillas y señales. Dios se está moviendo en medio de nosotros. De repente vas a sentir cómo el Espíritu de Dios te unge. De repente vas a sentir cómo el Espíritu Santo te visita, te habla. Trae lo que tú le llamas presentimientos, que yo le llamo sentires de Dios, que yo le llamo el mover del Espíritu Santo en tu vida. En los próximos días vamos a ser testigos del mover del Espíritu Santo a mayor escala. Y te vas a acordar de estas palabras porque hay promesas de Dios. El Espíritu Santo será derramado con mayor fuerza en nuestros días, se moverá con mayor fuerza en nuestros días, haciendo milagros, prodigios, sanidades, señales, maravillas entre nosotros. Tú y yo somos la mejor cuna, la mejor base donde el Espíritu Santo puede moverse. Recordándote que siempre somos vasos de barro y que el poder de la excelencia del mover de Dios es de Él y que la honra y la gloria es para el Señor. En los próximos días yo declaro que el Espíritu de Dios se mueve con más dones y sanidades. Dice la Biblia, procurando los dones mejores.
procurando los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. El libro de Corintios, Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto dice: deseen, anhelen, pidan los dones, porque a través de los dones la iglesia se une, se complementa unos con otros y todos nos ayudamos. Dice la Biblia que hay dones de sanidades y a unas personas el Espíritu Santo les da dones de sanidades por el mismo Espíritu. Los dones de sanidades son especiales y yo he entendido que la asociación de uno o más dones trae más eficacia al pueblo de Dios. La asociación de uno o más dones trae más eficacia al pueblo de Dios. He visto ministros de Dios tener y moverse a través de 1, 2, 3 dones espirituales, y he visto ministros de Dios que con algún gran ministerio asociado con algún don, con 2 o más dones, agarran, toman más fuerza, más eficacia. Creo que en los próximos días cada cristiano tendrá que darse cuenta que el Espíritu de Dios está moviendo sobre nosotros y a través de nosotros. Dios está moviendo. Él está moviéndose. Le seguimos creyendo al Señor. Yo creo que la combinación del don de fe y el don de sanidad va a traer en los próximos días un boom, una explosión tremenda para que el pueblo de Dios crezca, se edifique más y más, y para que la fe de la gente crezca. Yo quiero orar para que la fe y los dones de sanidades se mezclen y para que la gente se active. Aún esta noche quiero orar por tu vida, para que entiendas que el Señor necesita manos para moverse, necesita pies para moverse. Ciertamente Dios es espíritu, es invisible. Ciertamente el Espíritu de Dios es invisible, pero se está moviendo y necesita personas para que hagan el trabajo, la obra del ministerio. Aún Jesús, estando hace 2000 años, utilizó la ayuda de personas. Escogió a 12 o a 72 o a más personas para que fueran, predicaran el Evangelio, para que predicaran el Evangelio del reino de Dios. Y les dio autoridad y les dijo: vayan, pongan las manos en los enfermos, oren por los que están endemoniados y ellos sanarán. Los discípulos regresaron contentos y tú conoces la historia. Conoces la historia. Aún Jesús mismo utilizó personas, sus 12 discípulos o sus 72, para proclamar y extender el reino, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Les dio autoridad para que oraran y sanaran personas. Les dio autoridad para que liberaran a los cautivos de corazón, para que dieran vista a los ciegos, para que tocaran los oídos y los sordos fueran sanos, para que los que están quebrantados de corazón sean restaurados. ¿Y sabes qué? Ellos obedecieron y fueron, actuaron y vieron que las cosas sucedían. Y regresaron con Jesús, contentos, alegres. Regresaron y dijeron: Señor, no vas a creer lo que nos está pasando. Ni te puedes imaginar lo que nos está pasando. Oramos por los enfermos y sanan. Los endemoniados son hechos libres. Y Jesús dijo: qué bueno, me alegro mucho. Pero alégrense aún más porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Creo que con esa misma autoridad con que Jesús mandó a sus discípulos, nos envía a nosotros. Ahora no tiene que haber una desconexión de que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros la misma autoridad, el mismo derecho, la misma autoridad, el mismo poder. Jesús dijo, antes de irse, antes de ascender a los cielos, dijo: vayan, hagan discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Aunque toquen cosas, aunque coman algo que está contaminado, no les hará daño. Y dijo: vayan, sanad enfermos, limpiad a los enfermos, resuciten a los muertos. Creo que la iglesia se desconectó en algún momento. Nos desconectamos de esa autoridad, de esa investidura que Jesús nos habría dado. Pero Jesús dijo: ¿saben qué? Quédense unos días en Jerusalén, no se vayan. Quédense unos días, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, entonces recibirán poder. Y yo creo que en la venida del Espíritu Santo, el día que estaban los discípulos congregados con 120 personas, cuando estaban reunidos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, hablaban en lenguas. Es que las lenguas son dones especiales.
La interpretación de lenguas son dones especiales del Espíritu Santo. Y así como Jesús envió a sus 12, a sus 72, hoy en día Dios se sigue moviendo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está ocupando personas. Ya no a 12, ya no a 72, ya no a 120, ya no a 5,000, a 7,000. Hoy ocupa millones de personas alrededor del mundo. Necesita millones de personas alrededor del mundo a quienes ungir. Y el Espíritu Santo tiene 9 dones y más. Administra 9 dones y más. Creo que el Espíritu de Dios tiene el don de fe, el don de sanidades. Tiene el don de fe, el don de hacer milagros. Hoy en día oro para que una investidura del Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Hoy hay tanta necesidad por Jesucristo. Hoy hay tanta necesidad por sanidad. Hoy hay tanta necesidad por liberación. Imagínate que en los tiempos de Jesús había gente endemoniada. ¿Cuánto más gente no habrá con necesidad de ser libre hoy en nuestros días? ¿Cuánto más gente no habrá con necesidad de ser libre hoy en nuestros días? Muchísimos más, muchísimos más. Ciertamente la población en los tiempos de Jesús, en el pueblo de Israel donde Jesús se movía, ciertamente la población era de miles. Pero hoy en día la población es de millones y millones y millones de personas alrededor del mundo. 7 billones de personas en el mundo probablemente hoy necesitan del Señor Jesús. Todos necesitamos del Señor Jesús. El Espíritu Santo no se ha quedado de brazos cruzados. El Espíritu Santo sigue moviendo su ministerio. Tenemos que entender entonces que el Espíritu de Dios se sigue moviendo y a uno le da el don de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro el hacer milagros. Y entonces la asociación de uno o más dones trae más eficacia. El don de fe asociado con sanidades, el don de fe asociado con hacer milagros, el don de fe asociado con una palabra y el don profético. Y creciendo aún más en ministerios y creciendo aún más en dones, sé que el Espíritu de Dios está conjugando algo poderoso para nuestros días. Sí, ciertamente el diablo está planificando probablemente su último esfuerzo por destruir, matar, robar. Pero yo sé que el Espíritu de Dios no está de brazos cruzados. Sé que hay un grupo de personas que le está creyendo al Señor. Y sé que hay un grupo de personas que en obediencia se está moviendo. Tú no te quedes de brazos cruzados. Muévete en fe. Alguien necesita una palabra de fe de parte tuya. Alguien necesita una oración de parte tuya. Tú no te quedes de brazos cruzados. No tengas miedo a moverte en fe. No tengas miedo a moverte en fe. Probablemente alguno dirá, yo tengo limitantes, yo no puedo, yo me siento muy pequeño para hacer las cosas. Son creencias humanas, son excusas humanas. Levántate en fe, levántate y di, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Tienes que levantarte y decir, yo también puedo. Si los discípulos pudieron, yo también puedo. Si los discípulos pudieron, yo también puedo. Ahora, el mismo poder y la misma efectividad que Jesús les dio, la misma autoridad que Jesús les dio a sus 12, a los 72, incluso a los 120, hoy en nuestros días, yo sé que la misma autoridad se está moviendo en medio de nosotros. Por eso necesitamos entrenar y capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Hice el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Primer libro de Corintios, capítulo 1, enseña, versículo 12, el versículo 11 dice, porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando de los 9 dones espirituales, dice la Biblia, todas estas cosas, todos estos dones las hace uno y el mismo Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Todo lo hace el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Creo que en nuestros días viene una repartición nueva, una impartición del Espíritu Santo fresca. Estoy orando, creo que un avivamiento nuevo viene. Y cada avivamiento empieza también cuando le crees y te activas. Cada avivamiento creo que empieza cuando tú te mueves y activas lo que Dios te ha dado sobre otros. Todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como el pastor quiere, no como los diáconos de la iglesia quieren, no como los líderes o los ministros quieren, sino como el Espíritu Santo quiere. Porque sabe el Espíritu de Dios de que la iglesia tiene necesidad. La iglesia tiene necesidad de ser sana, de ser dirigida, de ser guiada, de ser enseñada, de ser exhortada. Y yo creo que en los próximos días viene una cuota diferente. Viene un revestimiento diferente, una impartición fresca del Espíritu Santo. Estamos orando para que el Espíritu de Dios avive nuestra vida, para que el Espíritu de Dios avive nuestro corazón, nuestro espíritu. Hay la necesidad de ayudar. Hay la necesidad de ayudar. Tienes que moverte en oración. La oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dejado. Cuando alguien te pida oración, no temas orar por alguien. Cuando alguien te pida oración, no huyas. No seas cobarde, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Muchas veces has aplacado o has frenado lo que Dios quiere hacer en otras personas. Y me dice el Señor que Dios te ha dado el sentir de orar por algunas personas y has tenido miedo y has frenado el mover de Dios a través de tu vida. Por miedo, por el que dirán o por el temor a hacer el ridículo. Pero ¿sabes qué? Es tiempo de dejar esas cosas atrás. Es tiempo de levantarte y decir, Señor, creemos en lo que tú vas a hacer. Y si lo vas a hacer a través de otra persona, gloria a Dios. Y si lo puedes hacer a través de mi vida, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Hoy oro, declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo puede traer don de fe con palabra de sabiduría, don de fe con palabra de ciencia, don de fe con palabra profética, don de fe con milagros y don de fe con sanidades. Que la fe se active en tu vida. Es que para que algo se mueva más grande, te tienes que levantar en fe, dejando de hacer aquellas cosas probablemente de duda, dejando la duda por un lado y diciendo, Señor, yo te voy a creer a ti. Quiero activar a personas que han estado de brazos cruzados y que esta noche le digan, Señor, heme aquí, Señor. Como el profeta, heme aquí, Señor. Aún el profeta le dijo al Eterno, ¿sabes qué? Soy tan pequeño para hacerlo. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Desde el vientre de tu madre te tengo escogido para esta tarea. Y entonces el profeta creyó. O como otro profeta que dijo, ¿sabes qué, Señor? Me siento indigno. Y el Señor puso un carbón encendido en la boca de ese profeta y activó a ese profeta. Yo quiero entender que esta noche el Señor quiere activar tu vida. Y yo quiero declarar en el nombre del Señor que la activación es espiritual. No la vas a ver, probablemente no. No vas a caer al suelo, probablemente no. Pero el Espíritu Santo creo que viene repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así de que abre tu corazón, levanta tus manos y dile, Señor, dame lo que tú quieras. Dame lo que tú quieras. Con eso voy a actuar. Con eso me voy a mover. La oración es una herramienta poderosa. Actívate en fe. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Quién lo va a levantar? El Señor. ¿De quién es la gloria? Del Señor. ¿Quién hace la obra? El Señor. ¿Qué hago yo? La oración. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, dice, le serán perdonados. Promesa del Señor. Yo creo en las promesas del Señor. Creo en las promesas del Señor más que en los errores que la gente puede cometer. Creo en la gracia del Señor más que en el error, más que en los errores pasados cometidos. Aún he visto gente que probablemente se ha levantado en fe, haciendo lo que Dios le manda, sin interesar y sin importar el pasado que probablemente haya tenido. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Porque en Cristo somos gente nueva, tenemos vida nueva. Cualquiera que mirare a la serpiente, cualquiera que mirare a la serpiente vivirá. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es que el Señor nos tome en cuenta por gracia, por gracia, por gracia, por gracia.
He visto una segunda herramienta poderosa y es la imposición de manos. No hay manos de hierro, no hay manos de otra hechura. Hay manos de carne y hueso, pero en medio de la gente que cree, utilizados por el Espíritu de Dios, moviéndonos, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a los mandatos de Dios, tus manos se convierten en manos ungidas. Aunque sigan siendo de carne y hueso, tus manos se convierten en manos ungidas. Y cuando te mueves obedeciendo al Señor, cuando te mueves haciendo la voluntad de Dios, orando por otras personas, imponiendo manos, entonces verás la gloria de Dios. La gente verá resultados. La gente verá grandes resultados. Habrán testimonios. Pero tienes que activarte y decirle: Señor, me voy a mover en fe. Me voy a mover en fe. La imposición de manos se vuelve poderosa cuando te conectas con Dios. Pero más que conectar con Dios en ayuno, tienes que entender que tienes que obedecer al Señor. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedece cuando Dios toque tu corazón. Aún no han pasado personas a la par tuya que necesitan una oración. Si tan solo te activaras, podrías ver la mano de Dios moverse más y más. Una tercera cosa que es importante es el ungir con aceite. El ungir con aceite es algo especial. Ungir con aceite es algo poderoso y es algo de Dios. Alguien preguntó: ¿es de Dios o no es de Dios ungir con aceite? Yo tengo mi aceite acá. Tengo un aceite que probablemente es un aceite que hemos orado para apartarlo, para ungir personas. Hemos orado para apartarlo, para orar por personas. Y hay una base bíblica para esto. No necesitamos tanto refuerzo bíblico para entender que obedeciendo al Señor, las cosas van a suceder. El libro de Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungir con aceite más el nombre del Señor trae tremendos resultados. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en los milagros. Yo creo en las maravillas del Señor. Y yo creo que en los próximos días va a aparecer una unción fresca del Espíritu Santo, una ola del Espíritu Santo, levantando hombres y mujeres de fe, creyendo por cosas grandes, activándose, moviéndose en fe. Y mira, en el nombre del Señor, la Biblia dice: ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ciertamente el aceite es físico y se ve, mas el nombre del Señor no se ve. Pero en el Espíritu hay cosas poderosas, porque la sangre de Cristo tiene poder. Si tú le sumas a este aceite el poder de la sangre de Cristo, hay sanidades. Si tú le sumas al aceite el poder del nombre de Jesús, hay sanidades, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y proclamamos que Jesucristo es el Señor. Cuando oramos por una persona y le ungimos con aceite, no es solamente el aceite el que obra, es la mano de Dios, es la mano del Señor Jesús, es la cruz de Cristo, es la sangre derramada, es el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Más poderoso que el nombre cáncer es el nombre de Jesús. Más poderoso que cualquier infección fuerte, el nombre de Jesús es más poderoso, porque le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Verán eso muchos y temerán. Yo quiero que te actives y que le creas al Señor y que le digas: Señor, voy a orar, voy a imponer manos, voy a ungir con aceite, pero en el nombre de Jesús, decentemente y en orden. La Biblia dice: hágase todo en coordinación, en un orden espiritual, y las cosas van a suceder. En todo lo que hacemos en la iglesia tiene que haber fe. En todo lo que hacemos dentro de la iglesia tiene que haber fe. Cuando vayas a la iglesia, créele al Señor.
Cuando vayas a la iglesia, lleva una expectación de lo que pueda suceder. Cuando vayas a la iglesia, lleva una actitud expectante de lo que Dios pueda hacer esa semana en tu vida. Cuando vayas a la iglesia, esta próxima vez que vayas a la iglesia, entra con sus puertas con acción de gracias y con una expectativa de lo que Dios pueda hacer. Es que Dios va a hacer cosas grandes. Y todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer con mucha fe. Fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano del Eterno y la mueve a favor de nosotros. Obrando, sorprendiéndonos, trayendo sanidades y milagros. Todavía le creemos a Dios. Yo creo en Dios. Creo en sus milagros. Yo creo en el poder de Dios. Creo en sus milagros. Creo que Dios puede hacer las cosas que aún nosotros, los seres humanos, no podemos hacer. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para nosotros cuesta, difícil o es imposible, para Dios todo es posible. Lo que a nosotros nos cuesta y nos matamos por lograr algo, en Dios se logra más fácilmente. Lo que tú quieres hacer con tu esfuerzo, aquello que impone cargas a tu vida, aquello que impone mucho estrés a tu vida, probablemente termina mal. Pero cuando dejamos todas nuestras cargas en el Señor, Él dice: venid a mí, los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Un descanso de bendición. La bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición que muchas veces buscamos en este mundo añade tristeza, amargura, a veces añade separación, muerte, pero la bendición de Dios es la que enriquece y no acarrea tristeza. Oro que el Señor te bendiga, oro que el Señor te guarde. Créele al Señor, no seas incrédulo. Créele al Señor, no seas incrédulo. Yo creo en Dios, creo en sus milagros. Yo creo en Dios y vemos la mano de Dios moverse cada día. Creo en Dios y vemos los milagros de Dios suceder cada día, cada día. Vemos alimento, vemos techo, vemos vestido, vemos transporte, vemos sanidades, vemos salud. ¿Y sabes qué? Hemos visto la mano de Dios, no una vez, no dos veces, en sobradas ocasiones. Y nuestra fe va creciendo. Así de que yo creo en Dios. Créele al Señor. No seas incrédulo. No seas incrédulo. No seas incrédulo. Cada vez la incredulidad viene a través de las trampas del enemigo. Pero cuando Dios obra, aumenta tu fe. Bendigo tu vida. Es noche de día viernes. Y qué bueno que nos has acompañado. Yo quiero terminar con una oración especial. Quiero terminar con una oración especial de impartición. ¿Saben por qué? Porque hay gente que nos necesita. A nosotros y a ti también. Hay gente que nos necesita a nosotros y a ti también. Hay gente que probablemente no puede salir de casa, pero pide a gritos ayuda espiritual. Hemos experimentado que hay muchas personas que en sus casas están muriendo. No solo físicamente, sino espiritualmente. Hay gente que probablemente necesita salir de casa y buscar del Señor. Hay gente que probablemente necesita saciar su hambre espiritual. Hay gente que probablemente necesita saciar su sed espiritual. Y yo quiero orar para que nos activemos en la fe y le digamos: Señor, que tu Espíritu Santo me active con algún don. Quiero esta noche que el Señor traiga una impartición especial sobre muchos que nos están viendo. Impartición espiritual. Si eres maestro, ora por tus alumnos. Si trabajas en ventas, ora por tus compradores. Si trabajas en algún área, ora por las personas que están alrededor con las cuales trabajas. Si llegas a algún lugar, si trabajas en diferentes áreas, actívate. La gente que ponga en el Señor en tu camino será gente que será tocada, no por ti solamente, sino por el Espíritu de Dios. Pedro el apóstol, después que Jesús había resucitado, tuvo que activarse en la fe. Pedro el apóstol, después que Jesús se habría ido, cuando ya el Espíritu Santo había venido sobre él y fue investido por el poder del Espíritu Santo, empezó a ser testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Y cuando llegó a un punto
en la ciudad, probablemente al templo, encontró a alguien necesitado. Alguien, un paralítico, y el paralítico se le quedó viendo como con necesidad financiera, como pidiendo una limosna. Y Pedro en esos días justamente Pedro no tenía dinero para dar. Y Pedro dijo: no tengo oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa activación es la que necesitamos en nuestros días. Perdón por insistir, pero es que en estos días creo que la iglesia va a recibir una investidura especial y no te puedes quedar atrás. La iglesia va a recibir un impartimiento especial y no te puedes quedar atrás. Hoy por hoy, el Espíritu Santo va a empezar a impartir dones a diestra y a siniestra, a diferentes personas. La que menos tú crees, a esa el Señor puede activar. A esa el Espíritu Santo puede activar. Aún te vas a sorprender de personas que por fe se van a mover. Aún te vas a sorprender de personas que van a empezar a recibir mucho de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan mover en el río de Dios. El río de Dios es este. Este es el río de Dios. Gente activándose. Este es el río de Dios. Gente dispuesta a decirle amén a lo que Jesús quiere hacer en nuestros próximos días. Pedro, después de ser activado por el Espíritu Santo, pasando por el templo, vio a un paralítico. El paralítico esperó recibir una moneda, algo material a cambio. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le firmaron los pies y los tobillos al enfermo, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué testimonio más grande! No, Pedro dijo: no tengo nada material que darte, pero lo que tengo te doy. Hay algo que Dios ha puesto en tu vida. Hay algo que el Espíritu Santo va a poner en tu vida. Y tienes que decir: tal vez no tengo oro ni plata que dar, pero lo que tengo te doy. Tú vas a ser de las personas que han querido ayudar. Y queriendo ayudar, a veces no has tenido cómo ayudar. Y la revelación de esta noche es: si eres de las personas que has querido ayudar y no tienes algo material que dar, pero quieres ayudar, en el nombre del Señor, de lo recibido del Señor, de eso tienes que darle a alguien. Lo que tengo, dijo Pedro, de eso te doy. ¿Qué tenía Pedro? Una unción fresca, una investidura del Espíritu Santo fresca, una impartición fresca. Yo esta noche quiero orar por tu vida. Siento el Espíritu de Dios moverse y quiero orar por una investidura, una impartición